50 años de casado, imagínense. Oye, que hay no. Ya la gente no quiere durar. Y entonces, pero al principio esos amores, ¿cómo fueron a él? ¿Eran qué? Amigos. Sí. ¿Perdón? Se conocieron muy jóvenes. Ojo con eso. ¿Los papás estuvieron de acuerdo o no estuvieron de acuerdo con ese noviazgo? ¿Qué encontraron? Ustedes no, son malos chismosos. ¿Qué pensaron los padres de esa relación? ¿Qué más? De Rogers. ¿Alguien encontró algo? Que sí, porque ella era conservadora y No, pero al principio no. Al principio vieron que Ellen Elliot fue alguien que iba a desorientar a Rogers. Y no aceptaron al principio la relación. Después fue que empezaron a darse cuenta que ya no había nada que hacer. Había que aceptar a la yerna, a la novedad. Se casaron muy jóvenes, igualmente, casi que desde que Manu estaba en la universidad. Roger, perdón, estaba en la universidad. La gente se casaba así joven. y bien juntos. ¿Claro? Roger fue un trabajador siempre. Fue monitor, fue profesor, o sea, el tipo fue muy inteligente. Muy inteligente. Imagínense que Roger fue asesor presidencial de Franklin Delano Roosevelt. Es más, la política de educación de Estados Unidos en la época fue impulsada por Carl Rogers. Roger fue asesor presidencial específicamente en el Ministerio de Educación. Roger cambió el concepto de la educación en Estados Unidos. Antes la educación era una educación centrada en el currículo, centrado en el contenido de los temas que le iban a dar a los estudiantes. Y Roger dice que eso no iba a servir para nada, que la educación tenía que ser centrada en el estudiante. Ya él venía hablando del cuento de terapia centrada en el cliente, que la persona era importante, que era la persona la que podía desarrollar sus habilidades, sus talentos, etc. Se encuentra con Maslow ahí en Wisconsin y empieza a tener un proceso interesante de investigación. Rogers, les decía yo, fue el primer terapeuta humanista, entonces creer que el humanismo no atiende psicopatología es una verdadera calumnia, ¿vieron? Rogers trabajó con problemas severos de psicopatología y eso significa que, porque mucha gente cree que el humanismo solamente es para los románticos, para los problemas existenciales. No, el humanismo también ha trabajado psicopatología. Y para nosotros pues, eso es muy significativo también, ¿no? El hecho de que el humanismo haya trabajado psicopatología. Ahí voy a hacer algunos resúmenes ahí de algunas cosas que... nos faltó algo muy importante. Roger se fue de giras o de intercambio, hablando de Argentina sin fronteras. Roger se fue de intercambio, se fue para un congreso mundial, ¿cierto?, de la Federación Cristiana, fue escogido en la Universidad de París para China. Y se fue para China, y en China tiene una experiencia muy chévere, muy gratificante. Y es que él en China se dio cuenta de que muchas de las enseñanzas que sus padres le habían dado no eran tan ciertas, o no es que no eran tan ciertas. Roger empezó a criticar, si podríamos decir, en el buen sentido de la palabra, las enseñanzas que sus papás les habían dado.
Y desde ahí, pues Roger empieza a romper con esa doctrina, con el adoctrinamiento que sus papás le habían dado. Roger se dio cuenta que el cristianismo no era la única religión. Roger se dio cuenta de que Dios no era el único Dios en la tierra. Roger se dio cuenta de que había budistas, de que había islámicos, de que había cristianos, de que dentro de los cristianos había unos que eran católicos, había otros que eran protestantes o evangélicos. Roger se dio cuenta de que había gente que no creía en Dios, de que otros meditaban como los tibetanos, ¿sí? Entonces Roger empezó a darse cuenta de que lo que le enseñaron sus padres, diciéndole que era la única verdad, estaba muy en entredicho. O sea, estaba en entredicho muchas de las enseñanzas que su papá o su mamá les había dado.